Buenas tardes, son las 4 de la tarde del día 22 de junio del año 2021, presentes en la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica a fin de llevar a cabo la audiencia pública de control de acusación directa. Lo requiere la Fiscalía Provincial Mixta de Iscuchaca en el expediente 829-2020, incidente 0. Seguido contra André Chanca Padilla y Digna Guaro Chaupis. Se les imputa la presunta comisión del delito contra la vida del cuerpo de la salud en la modalidad de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, lesiones físicas mutuas. La audiencia le dirige Omar Ramírez Julca, juez del segundo juzgado penal de investigación preparatoria de Huancavelica. Conforme al artículo 120 del Código Procesal Penal, la audiencia se registra en sistema de audio y video y a través de la plataforma virtual Google Meet. Bien, para fines de acreditación, señorita fiscal, buenas tardes. Señor juez, y con todos los presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Valeria Ernestina Cárdenas Aristizábal, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Iscuchaca, con registro número 5031 del Colegio de Abogados del Callao, con domicilio procesal en Girón Martín García, número 191-193 Iscuchaca, y con casilla electrónica número 91438. Gracias, doctor. Bien, gracias. Defensa pública, doctor Chávez, buenas tardes. Señor magistrado, con el saludo de la tarde, asimismo a la señorita representante del Ministerio Público. Por parte de la defensa pública, el abogado Alex Chávez Montañez, con registro en el Colegio de Abogados de Huancavelica, con el número 432, casilla electrónica número 48588, domicilio procesal en el Girón Agustín Gamarra número 327 del Cercado de Huancavelica, celular personal 921-776-8753 y correo electrónico alexchavezm666@gmail.com. Asistiendo, señor magistrado, a requerimiento de su despacho, a fin de participar como defensa necesaria, en este caso, para el imputado que usted disponga lo pertinente. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Chávez, ¿usted está en la oficina del Ministerio de Justicia o está de repente en su hogar? Tenemos un inconveniente, nos falta un defensor público, doctor. Tal vez nos pueda ayudar usted, de imputados. Señor magistrado, sí, justamente todos los defensores públicos están realizando trabajo remoto, ¿no? En este caso, mi persona también me encuentra en mi domicilio. Justamente, señor magistrado, no sé si... Doctor, ¿usted no puede ayudar con algún colega? Doctor, a ver, voy a tratar de comunicarme porque entiendo también que algunos, entiendo que seguramente los defensores quizá que estarían con tiempo están acompañando en este caso, en este caso ha habido una situación en donde el hermano del defensor público, Ronald Zuricha, que ha fallecido, ¿no? El día de ayer. Quizás en ese sentido, no sé si va a ser posible. Ya. Pero voy a tratar, gracias, a ver, doctor, de comunicarme con los... Ya, por favor, ya. Bien, Lisi, dame razón respecto a la notificación cursada a los acusados. A ver, un ratito, doctor, por favor. Doctor, gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Respecto a la notificación de las partes procesales, conforme a Fojas 47 se aprecia la cédula de notificación que corresponde a la parte acusada, como también a la parte que es también agraviada, Andrés Chanca Padilla, la resolución número 2, resolución número 1, requerimiento de acusación y los elementos de comisión, quien fue notificado en su domicilio real, calle Progreso número 427, distrito de Huayllaguara, provincia y departamento de Huancavelica, el cual fue recepcionado de manera personal con fecha 30 de mayo de 2021. A Fojas 48 se aprecia la cédula de notificación que corresponde a la parte también acusada y agraviada, Digna Guaro Chaupis, con la resolución 2, resolución 1, requerimiento de acusación y los elementos de convicción, quien fue notificado en su domicilio real, calle Progreso número 427, distrito de Huayllaguara, provincia y departamento de Huancavelica, el cual también fue recepcionado de manera personal con fecha 30 de mayo del 2021. Señor magistrado, cabe precisar que también respecto a
a un defensor público a fin de que pueda asignarse a una de las partes. Se hizo ahorita la llamada correspondiente al director de la Defensa Pública, que me supo manifestar que va a hacer todo lo posible para enviar un defensor. Le estoy enviando el enlace, las resoluciones correspondientes a fin de que te pueda estudiarlo, doctor. Bien, correcto. A ver, vamos a suspender entonces la audiencia por unos minutos para poder tener contacto con algún defensor público y poder desarrollar la audiencia, ¿ya? En todo caso, Lizzy, realiza las coordinaciones y me informas pues a mi teléfono, ¿ya? Suspendemos por unos minutos Ok, entonces. doctor. Ya. Doctor Omar, está ingresando el doctor Edel Jurado, por favor. Gracias, Lizzy. Bien, son las 4 de la tarde con 11. Se reinicia la audiencia. Doctor Eder Jurado, buenas tardes. Por favor, acredítese. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes. El abogado Eder Jurado Guayani, con Colegio de Abogados de Huancavelica 364, con domicilio procesal en Girón, Agustín Gamarra 327, casilla electrónica 108118, correo electrónico jurado
con número celular 942-040-19. Al requerimiento de su despacho, señor magistrado, mediante oficio 497-2021, la misma que recién ha sido notificado en unos minutos, ¿no? Como defensa necesaria, a quien corresponda de la señora Digna Guaro, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias, doctor jurado. Bien, resolución correlativa, estando la razón emitida por los especialistas de audiencias, mediante el cual he informado que se ha notificado en debida forma a los acusados agraviados Andrés Chanca Padilla y Digna Guaro Chaupis, y a fin de garantizar el derecho de defensa que le corresponde a estas partes procesales, teniendo en consideración lo señalado en el artículo 351 del Código Procesal Penal, se resuelve en este acto designar al letrado Alex Chávez Montañez como defensa técnica necesaria de Andrés Chanca Padilla, así como al letrado Eder Jurado Guayani como defensa técnica necesaria de la acusada agraviada Digna Guaro Chaupis, por señalado su domicilio procesales y casilla electrónica para efectos de futuras notificaciones. Sin perjuicio de continuar notificándoles el tenor de las resoluciones que puedan devenir en este proceso penal en los domicilios reales de estos acusados agraviados hasta que decidan de manera voluntaria ratificar o designar abogado defensor de su libre elección. Bien, doctor jurado, efectivamente, veo que recién le han notificado con este requerimiento. ¿Usted necesita, doctor, un tiempo para poder estudiar el caso o es que la Fiscalía puede ir oralizando y mientras tanto vamos conociendo el fondo de la litis? Señor magistrado, sí, no habría ningún problema, pero sí solicitaría en este acto que se me mande la acusación fiscal a mi WhatsApp para hacerle correspondiente, pasar seguimiento y tener conocimiento claro, señor magistrado. Bien, gracias. Lisi, por favor, ¿tú tienes el teléfono del doctor Eder Jurado? Doctor, ya le envié a su WhatsApp el requerimiento de acusación, doctor. Ya, entonces ya está en su requerimiento, ya está en su WhatsApp, me dice doctor. Bien, Sí. doctor Chávez, ¿alguna incidencia previa antes de la realización del requerimiento? Doctor Chávez. Por esta parte, señor magistrado, ninguna. Bien, correcto, gracias. Traslado, señorita fiscal, por favor, su caso, expóngalo de manera muy resumida. Gracias, señor juez. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 159, numerales 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, el artículo 11 y 94, numeral 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 336, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal, formulo acusación directa en contra del investigado agraviado Andrés Chanca Padilla y agraviada investigada Digna Guaro Chaupis por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, lesión física mutua. En cuanto a los datos de identificación de ambas partes procesales mencionales, están señalados en el requerimiento, por lo cual me voy a remitir a los mismos. Se tiene como hechos lo siguiente. La agraviada investigada Digna Guaro Chaupis es esposa del investigado agraviado Andrés Chanca Padilla, con quien vive en la calle Progreso, número 427, distrito de Huayaguara, Huancavelica, en compañía de sus 3 nietos, de edades 8 y 5. El 26 de enero del 2020, a horas 19 aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Digna Guaro Chaupis se encontraba al interior de su domicilio, situado en la calle Progreso, número 427, distrito de Huayaguara, sirviendo a su padrino Dioniso Cáceres 90, retornó su cónyuge Andrés Chanca Padilla, de trabajar de la chacra, siendo que la agraviada empezó a reclamarle a su cónyuge Andrés Chanca Padilla respecto al hecho suscitado el día anterior, esto es, haberle celado con el ayudante de la empresa de transporte San Luis y haberle sacado su buzo que tenía puesto. Ante dicho reclamo, Andrés Chanca Padilla le comenzó a agredir físicamente con una linterna grande de los mineros a la altura de su vista, lado derecho, en su cabeza, y le propinó un puntapié a la altura del estómago. Asimismo, Digna Guaro Chaupis cogió una olla y le golpeó la cabeza a Andrés Chanca Padilla y empezó a sangrar. En cuanto a los elementos de convicción, están señalados en el requerimiento, por lo cual me ratifico en los mismos. En cuanto a la participación, se tiene que tanto Andrés Chanca Padilla y Digna Guaro Chaupis han actuado en forma dolosa, por tanto el hecho se le atribuye a título de autor
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Penal. En cuanto a la tipificación, respecto a Digna Guaro Chaupis, se le atribuye el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones, en su forma de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, en la modalidad lesión física. El mismo que se encuentra previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122b del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 108b, primer párrafo, inciso 1, de la norma señalada. En cuanto a Andrés Chanca Padilla, el hecho que se le atribuye es la de lesión física en su forma agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el inciso cuarto del segundo párrafo y primer párrafo del artículo 122b del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 108b, primer párrafo, inciso 1 de la norma. Se considera lesión física en su forma agravada, estando a que la persona que es investigada y agraviada, Digna Guaro Chaupis, es adulta mayor. Tiene 64 años de edad. En cuanto a la pena, para efectos de la determinación de la pena en cuanto al acusado Andrés Chanca Padilla, se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 45 del Código Penal, de lo que se ha establecido, pues que al momento de la comisión del hecho delictivo, el acusado no tenía ninguna carencia social que le haya inducido a cometer el hecho. Asimismo, se tiene que es una persona que se desenvuelve en una vida en sociedad, en una sociedad moderna y occidentalizada, situaciones que hacen prever que tenía conocimiento de los alcances y consecuencias de las leyes jurídicas. Adicionalmente, no se ha verificado la concurrencia de circunstancias de agravación ni de atenuación, ni tampoco la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal cualificada o privilegiada. Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es el sistema de tercios y la pena combinada establecida en el primer párrafo del artículo 122b. Y teniendo en cuenta ellos, se ha fijado la pena, en cuanto a, estoy hablando de Andrés Chanca Padilla, se ha tenido en cuenta lo establecido en el segundo párrafo del artículo 122b, inciso 4, siendo que la pena oscila entre 2 años a 3 años de pena privativa de libertad. En virtud de ello, se ha fijado la pena en 2 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, esto es en el tercio inferior mínimo. En cuanto a la determinación de la pena de la acusada Digna Guaro Chaupis, también se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 45, también se ha verificado pues que no tiene la concurrencia de circunstancias de agravación y de atenuación, también se ha tenido en cuenta el sistema de tercios, así como la pena combinada en el artículo 122b, primer párrafo, fijándose la pena en el tercio inferior mínimo. Esto es de que se está solicitando 1 año de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. En cuanto a la reparación civil, se ha fijado para ambos, teniendo en cuenta el quantum de las lesiones, que entre ambos oscila, casi va por ahí, en la suma de... la suma de 200 nuevos soles. En la parte de la que he señalado la reparación en el ítem 10º de la acusación, he consignado 300 nuevos soles. Sin embargo, ya en la parte resolutiva, aclarando, ¿no? La pena, la reparación civil que se está solicitando es la suma de 200 nuevos soles. Siendo que el hecho que se le atribuye a ambas partes procesales está sancionado con una pena de inhabilitación, también se está solicitando la pena de inhabilitación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, inciso 11 del Código Penal. Con respecto a Andrés Chanca Padilla, igual que la pena principal, esto es de 2 años, y con respecto a Digna Guaro Chaupis, esto es de 1 año, igual que la pena principal. He terminado, señor juez.
Bien, perfecto. La medida coercitiva de carácter personal que requiere es la de comparecencia simple. Sí, doctor, es la de comparecencia simple. Comparecencia simple. Bien, gracias. Bien, para la estación del control formal, traslado. Vamos a empezar con la defensa técnica del acusado, ¿ya? Doctor Chávez Montañez, ¿alguna observación de carácter formal respecto a la imputación contra Andrés Changa Padilla? Sí, señor magistrado, en esta parte quisiera hacer las siguientes observaciones en el sentido siguiente. En primer lugar, señor magistrado, si bien es cierto que la ley 30.364 en su artículo 6, en relación a los delitos, en este caso de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, hace la precisión de que en estos casos debe de concurrir, en este caso se debe precisar el contexto de responsabilidad, confianza o poder dentro del cual haya ocurrido esas agresiones físicas. En ese sentido, en el requerimiento de acusación no se ha podido visualizar, no está precisado o no se advierte tanto del requerimiento de acusación escrita y al momento de la oralización no se ha advertido ese extremo que es necesario, ¿no? Asimismo, señor magistrado, esta parte advierte respecto al acusado Andrés Chanca Padilla. Se ha escuchado que el representante del Ministerio Público está tipificando el hecho, esto en el artículo 122b, segundo párrafo, numeral 4, ¿no? Que señala: la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padece alguna enfermedad en estado terminal y el agente se aproveche de dicha condición. Entendemos que se ha escuchado que está en como adulta mayor, pero sin embargo esta parte, señor magistrado, considera que no debe de aplicarse no sería de aplicación este extremo, el segundo párrafo, sino el primer párrafo, dado que en este caso en concreto los dos acusados, en este caso las dos personas, los dos sujetos procesales se encuentran como investigados y acusados. Asimismo, a la vez son agraviados y asimismo, como refiere la representante del Ministerio Público, son dos personas mayores de edad. En este caso, tanto el Andrés Chanca Padilla y tanto Digna Warok Chaupis, ¿no? En ese sentido, teniendo las dos personas la condición de víctimas y asimismo teniendo la condición de acusados, esta parte considera que este extremo del artículo 122 no sería de aplicación, sino el primer párrafo del artículo 122, ¿no? Asimismo, señor magistrado, esta parte he escuchado en relación a la inhabilitación que ha señalado la representante del Ministerio Público sería por el tiempo de la pena principal, ¿no? En este caso, la pena principal del delito, ¿no? Pero sin embargo no se ha escuchado por qué está solicitando esa inhabilitación. Asimismo, no se ha advertido en qué consistiría, si bien es cierto, esa inhabilitación, si bien es cierto, ha señalado que está en el artículo 36, numeral 11, ¿no? Artículo 36, numeral 11. Esto es de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, ¿no? Pero sin embargo, del propio requerimiento de acusación, hacemos notar que los dos son convivientes, ¿no? Y según también los elementos de convicción, según sus manifestaciones, las dos personas son convivientes. En todo caso, se tendría que precisar que si esa prohibición es conforme precisa el artículo 36 o es en el extremo de que
esta prohibición va a ser con la finalidad de que puedan agredirse mutuamente nuevamente. Eso es todo, señor juez. Bien, correcto, gracias. Traslado, Fiscalía, respecto de las 3 observaciones efectivizadas. Sí, señor juez, absolviendo el traslado y estando las observaciones realizadas por el abogado defensor, debo señalar que efectivamente la ley 30.364 en el artículo 6 establece pues de que para que se configure delito contra los integrantes del grupo familiar, estos deben darse en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder. En el presente caso, estaríamos ante una relación de responsabilidad, estando a que ambas partes procesales tienen la condición de cónyuges, son esposos, y por ende ambas partes tienen el deber o la obligación del respeto, de cuidado y protección. Situaciones que habrían sido vulneradas con la conducta que han tenido ambos sujetos procesales, ¿no? Y de esa relación de responsabilidad también surge una relación de dependencia y control, por lo cual estaríamos ante una asimetría de poder. Ahora, en cuanto a la tipificación de la conducta, en cuanto a Andrés Chanca Padilla, señor juez, teniendo en cuenta las actuaciones procesales que se han dado a nivel de investigación preliminar y habiéndose verificado, ¿no? De ello, que cada uno de las partes procesales que han estado involucradas en el hecho han generado una agresión, se ha tipificado su conducta de manera independiente, estando a que ambos habrían ejercido violencia uno contra el otro. Un ratito, doctor. Estando a que ambos habrían ejercido violencia uno contra el otro. Razón por la cual se ha tipificado en el segundo párrafo, estando a la edad que tiene la agraviada, siendo que a la edad de al momento de la comisión de los hechos, la agraviada contaba con 64 años de edad. En cuanto a la pena de inhabilitación, debo señalar que se ha indicado el artículo 36, inciso 11, en el sentido de la prohibición de aproximarse, en este caso a la parte contraria con fines de agresión física y o psicológica. En ese sentido es la pena de inhabilitación, estando a que ambos son cónyuges. Y tengo entendido que vienen haciendo o continúan haciendo vida en común. Eso sería todo, señor juez. Correcto, traslado, defensa de la acusada Digna Waru Chaupis, autor jurado. ¿Alguna observación de carácter formal al requerimiento acusatorio? Magistrado, gracias. Bueno, por el momento, esta parte procesal, ninguna, señor magistrado. Bien, gracias. A ver, señorita fiscal, ¿cuál es la interpretación que le da la Fiscalía para decir que una persona de 64 años ya es adulta mayor? ¿De dónde sale ese análisis? Doctor, no me acuerdo ahorita exactamente cuál es la ley, pero en la ley dice que se considera persona adulta a partir de los 60 años. La ley Adulta mayor. 28.403, la ley de la persona adulto mayor. Sí, dice que a partir de ahí... Doctor, Ya. perdón. Esa es la que usted cita, entonces, la 28.803, la ley del adulto mayor. Sí, doctor. En ahí establecen que a partir de los 60 años son adulto mayor. Ya es adulto mayor. Doctora, ¿y qué interpretación le podemos dar entonces al artículo 22 del Código Penal, que regula las atenuantes de responsabilidad restringida por la edad? Y el Código Penal señala que justamente esa responsabilidad restringida por la edad es para aquellas personas que tienen más de 65 años de edad. ¿Considera usted que la ley del adulto mayor va a penetrar sobre la norma de carácter penal? Entonces, ¿cuál habría sido el análisis del legislador con relación al artículo 22 del Código Penal, ¿no?
¿Eso lo ha evaluado la Fiscalía? Sí, doctor, pero en el presente caso no sería aplicable el artículo 22, estando a que el señor es menor No, que la agraviada. de todas No le maneras, el entendí. artículo, el artículo 22 no es aplicable, definitivamente. No hay responsabilidad restringida por edad, eso no. Sino que el análisis que hace el legislador con relación al artículo 22, justamente dice, ¿no? Oye, aquellas personas que son mayores de 65 años de edad, y hace un análisis con relación a la edad del imputado para poder considerarlo como responsable restringido. Entonces, lo que yo me refiero es que el Código Penal hace un análisis para poder determinar quién es una persona adulto mayor para efectos de carácter penal. Y si usted se da cuenta, difiere, ¿no? Difiere en lo que dice la 28.803 con lo que dice el 22 del Código Penal. Por eso mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Puede penetrar esa ley del adulto mayor al análisis del legislador para el artículo 22 del Código Penal? No porque sea responsable restringido, sino porque el legislador ha hecho un análisis desde la perspectiva penal a quién considero yo adulto mayor para ser tratado como tal, ¿no? Porque si no, el artículo 22 hubiera dicho que responsable restringido a partir de los 60, porque a partir de los 60, según esta ley, ya eres adulto mayor. Doctor, efectivamente, frente a una ley penal y otra norma extrapenal, la que prevalecería sería la norma penal. En ese sentido, bueno, tendría que variar lo que es la pena solicitada al acusado, agraviado, en este caso, Andrés Chanca Padilla, que sería la misma pena aplicarse a la... Doctora, yo le voy a dar la oportunidad, en todo caso, si lo tiene bien, para que lo integre, ¿ya? No hay problema, no hay problema hacerlo en este momento. Lo que sí yo voy a dejar constancia es que el órgano jurisdiccional se encuentra prohibido, ¿no? De exigirle al Ministerio Público que cambie su calificación jurídica, ¿no? Eso ya nos los ha dejado, creo, establecido la casación 1450 de Huánuco, ¿no? Entonces, yo lo pongo solamente a la consideración, señorita fiscal, porque si nosotros revisamos el material, por ejemplo, de Ramiro Salinas Sicha también mantiene la postura que usted viene mencionando. Yo voy a determinar la agravante de este artículo respecto a una persona adulto mayor. ¿Quién es un adulto mayor? Dice. Bueno, tendríamos que irnos a la norma extrapenal. La 28.803, que regula la ley del adulto mayor, en su artículo 2, me parece que señala que el adulto mayor es aquella persona de 60 años hacia arriba, ¿no? Sin embargo, si revisamos otros autores, no comparten esa opinión. Dicen, no, un momentito. Acá el legislador ha hecho una interpretación del artículo 22 del Código Penal y ha determinado quién es un responsable restringido y quién es una persona adulta mayor, aquella persona de 65 años de edad, ¿no? Entonces, no hay cierta armonía en la doctrina para determinar quién es un adulto mayor. Es por eso que yo lo sometía a la consideración de la Fiscalía. Finalmente, la Fiscalía es la que va a postular su tesis. Porque, ojo, no solamente se exige el cumplimiento de esta agravante de que la víctima sea un adulto mayor, sino lo que exige el tipo penal es que el sujeto activo se aprovecha de la edad de la víctima. O sea, no solamente basta con que yo sea adulto mayor, sino que yo me aproveche de ese estado de madurez de la persona para poder cometer el evento delictivo. Y eso también nosotros entendemos que es objeto de probanza, ¿no? Y el hecho no da cuenta de que el acusado se haya aprovechado de esa edad de la víctima vulnerable, ¿no? Entre comillas vulnerable, para poder cometer el evento delictivo. Entonces, y eso yo lo voy a poner a consideración de la teoría del caso del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que consolidar su teoría del caso en todo, voy a reiterar, en todo caso, si es que estoy ante esta agravante o si es que no la estoy, ¿ya? Un punto que yo sí voy a insistir, que lo señala la defensa del acusado, es en qué escenario del artículo 6 de la Ley de Violencia Familiar me encuentro. Porque creo que ya, y debo entender, señorita fiscal, con mucho ánimo, de que creo que ya estamos cambiando un poco la mentalidad de estos procesos de acusación directa, en el que únicamente vemos que hay lesiones y lanzamos violencia familiar, ¿no? Listo, es violencia familiar porque le pegó y listo. Creo que ya hay varias casaciones, varios pronunciamientos, la literatura nos está acomodando un poquito, ¿no? Acomodando en que no basta únicamente con que se generen las agresiones, sino que tenemos que verificar cuál es el contexto de responsabilidad, de confianza o de poder que genera el sujeto activo para agredir a la víctima. Y me parece que en estos escenarios de las agresiones mutuas
la situación se torna un poco más compleja, ¿no? Yo me atrevería a preguntar, por ejemplo, en el caso de Andrés Chanca Padilla, ¿qué relación asimétrica ha encontrado la Fiscalía para atribuirle el delito de violencia familiar? ¿Traslado? Sí, doctor. ¿Ya? Considero de que en la conducta de Andrés Chanca Creo que me quedé solo. Padilla ¿Sí me escuchas? se ha Ah, ya. dado una relación de responsabilidad, estando aquel como esposo de Digna Warok Chaupis. Esta persona tenía la obligación de cuidado, protección hacia Digna Warok Chapis. Sin embargo, con su conducta de agresión física, habría vulnerado ello. El hecho de que el investigado Andrés Chanca Padilla, y a la vez agraviado, o sea, tenga esta obligación, o sea, de cuidado, protección hacia la agraviada, en su condición también de esposo, va a generar que en ese contexto surjan relaciones de dependencia y control. Eso sería, señor juez. Y dígame, y con relación a Digna, ¿cuál es el análisis que se realiza respecto a este elemento normativo del tipo? Doctor, yo lo he enfocado tanto en la conducta de Andrés como de la señora Digna, que ambos se darían en una relación de responsabilidad, estando a su vínculo existente entre ambos. Eso tiene la condición de esposos, ambos se deben el respeto, ¿no? Uno al otro, tienen la obligación de cuidado, protección, todo eso. Eso es suficiente, y como doctora, consecuencia de ello, si ese fuera el análisis, vamos a regresar a lo que ya parece que estamos superando, ¿no? Basta únicamente con que yo vea esa relación conyugal para decir, bueno, como somos esposos, yo tengo una relación de responsabilidad sobre ti porque tengo un deber de garante, que soy tu esposo. Y me parece que todo nuevamente va a pasar a contextualizarse en violencia familiar con ese análisis que me parece un tanto genérico, sinceramente. Yo lo que veo acá es lo siguiente. Justamente en base, doctora, a esas obligaciones, claro, existentes entre ambas partes procesales, se va a generar una relación de dependencia y control. Pero relación de dependencia, ¿en qué sentido? Ahora, si enfocamos ya viendo, teniendo en cuenta la edad de la parte, en caso de Digna, que tenía 64 años, en relación al señor Andrés, en esa situación, en todo Fiscalía, doctora Cárdenas. Doctor, se me fue la conexión. Sí, doctor. Sí. Doctor, en todo caso, mejor voy a solicitar la devolución de la carpeta para hacerlo un mejor análisis y poder explicar esas observaciones que me está realizando su despacho. Bueno, en realidad la defensa del acusado es la que está realizando las observaciones. Claro, la defensa del acusado, ¿no? Porque no están tampoco señaladas en el requerimiento, ¿no? En el requerimiento, digo, tampoco están señaladas. No están mencionadas en el requerimiento. En todo caso, mejor voy a indicarles y voy a subsanar las observaciones que he hecho, precisando cada una de ellas. Y también teniendo en cuenta lo mencionado por su despacho. Bien, correcto. Bueno, a lo señalado por la Fiscalía, doctor Chávez, traslado.
Sí, señor magistrado, creo que la norma permite la devolución del requerimiento de acusación siempre en cuando no pueden ser corregidos durante el desarrollo de la audiencia y además teniendo en cuenta que si el proceso continuaría en este sentido, no quedaría más que a esta parte solicitar el sobrecimiento de la causa o la excepción de naturaleza de juicio. En ese sentido, esta parte no se opone a lo pedido por la señorita fiscal. Gracias, doctor Jurado, respecto de la solicitud. Gracias, señor magistrado. Estado lo peticionado por el representante del Ministerio Público, sí, lógicamente la norma también refiere, debe ser devuelto a fin de que pueda corregirse y poder llevar una audiencia quizás con las formalidades que corresponden, señor magistrado. Gracias. Bien, gracias. Bien, resolución correlativa, estando a lo debatido en esta estación del control formal, en efecto, el fáctico no habría precisado el elemento normativo del tipo, ¿ya? Contenido en el artículo 122b con la concordancia del artículo 108b, esto es, que las agresiones se hayan desencadenado dentro de un contexto de violencia familiar, conforme lo señala también el artículo 6 de la ley 30.364, esa relación de responsabilidad, confianza o poder, lo cual permitiría realizar el análisis valorativo respecto al fáctico objeto de imputación, ¿ya? Siguiente, que esto resulta siendo relevante teniendo en consideración que el Ministerio Público imputa un delito especial de violencia familiar, lo cual, para los efectos de garantizar el derecho de defensa que le corresponde a las partes procesales, y además el respeto del principio de legalidad, teniendo en consideración que lo que es objeto de cuestionamiento es básicamente la imputación necesaria, deberá ser corregido por el Ministerio Público, ¿ya? Siguiente. Así también, con relación a la calificación jurídica objeto de imputación respecto a Andrés Chanca Padilla, el Ministerio Público deberá evaluar la calificación jurídica contenida en el artículo 122b, primer párrafo, y la agravante del segundo párrafo, inciso 4 del Código Penal, en tanto permita determinar si Digna Guaro Chaupis, agraviada, era una persona adulta mayor. Además, y de concluir de manera positiva, el Ministerio Público tendrá que señalar también tendrá que consolidar su fáctico, vamos a ponerlo, ¿ya? Tendrá que consolidar su fáctico que permita concluir de qué forma el sujeto activo, Andrés Chanca Padilla, se habría aprovechado de dicha condición de adulto mayor de Digna Guaro Chaupis para materializar la conducta objeto de incriminación. Siguiente. Como corolario de lo anteriormente expuesto y de existir alguna modificación de la calificación jurídica que traiga como consecuencia también una modificación de la postulación de la pena, el Ministerio Público deberá evaluar en todo caso su requerimiento de determinación de pena, así como la inhabilitación que corresponda a cada uno de los acusados agraviados, ¿ya? Para tal efecto, se le concede el término de 5 días a fin que la titular de la acción penal cumpla con realizar las subsanaciones señaladas en la presente audiencia y verificado ello, se someterá nuevamente al control correspondiente, previo traslado del requerimiento aclaratorio o integratorio del Ministerio Público a todas las partes procesales. Bien, ¿alguna cuestión adicional antes de terminar, señorita fiscal? No, doctor, solamente parece que la hija de ambas partes procesales se le visualiza, doctor, en la sala. Ahorita vamos a acreditarla. Gracias, María. Doctor Chávez, doctor Jurado, ¿alguna cuestión adicional? Por esta parte ninguna, señor magistrado. Esta parte, profesor, ninguna, señor magistrado. Bien, gracias. A ver, vamos. Señorita Verónica Chanca Guaro, buenas tardes. ¿Me escucha usted? Aló, soy la señora Digna. Aló, soy la señora Digna. Buenas tardes, señora Digna. Dígame, por favor, su nombre completo.
Digna Waruk Chaupis. Dígame su número de DNI. 19 87 96 17. Dígame la dirección de su domicilio, por favor. Calle Amargura sin número. ¿Calle qué? Amargura, Amargura. ¿Y dónde queda eso, ah? en Guayaguara. Guayaguara. Calle Ujú. Amargura, número en Guayaguara, Huancavelica. Ujú. Bien. ¿Alguna referencia cerca de la plaza, algo? 2 cuadras media ¿De dónde? de la plaza. De la plaza. Listo. ¿Usted tiene teléfono, señora Digna? Sí, Dígame, por favor. su número. 979 07 34 69. 69. 979-07-3469, ¿no? Sí, así es. Bien, perfecto. Señora Digna, el doctor Eder Jurado Guayani está acá presente también en la sala de audiencias. Él es defensor del Ministerio de Justicia, la defensa gratuita. El Ya, doctor doctor. lo está apoyando a usted como su abogado en este proceso, ¿correcto? Ya, doctor. Ya, el doctor Jurado también ya anotó su teléfono. Se va a comunicar con usted, de repente terminando esta audiencia. ¿Bien? Ya, doctor. Ya. Muy bien. ¿Qué es de la vida de tu esposo? ¿Sabes algo de Andrés? Sí, allá en su casa está, en mi casa está allá viviendo lejos. En En la calle Progreso. cerca al estadio. En la calle Progreso. Ajá. Ya. Yo te voy a recomendar, señora Digna, que todo lo relacionado a este caso lo coordines con tu abogado, con el doctor Eder Jurado. ¿Ya? Son buenos profesionales que te van a apoyar en este proceso. ¿Ya? ¿Ya? Ya, doctor, pero su número, que me dé. A mí va a llamar. Ahorita te lo va a dar. Ahorita te lo va a dar, no te preocupes. Ya. ¿Ya? A ver, doctor Jurado, voy a repetirle. 979-07-3469. Ajá. Si no, y si lo corto con el doctor, ¿ya? Bien, son las 4 de la tarde con... Ese es el número, exacto, dice, muy bien. Son las 4 de la tarde con 49, culmina la audiencia. Buenas tardes. Permiso, doctores. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor. Doctora.